Dice mi esposa que tenga cuidado, pero tengo que avisarles que ya sacaron el agua, entonces no me voy a ahogar. Por lo menos no me ahogo, ¿verdad? Hermanos, un placer verles, un placer saludarles y un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Hermanos, yo sé que presentaron a mi hermana Ana y a mi hermano Alex cuando comenzamos el servicio, pero ellos son un gran ejemplo para mi esposa, para mi hijo y para mí. Cuando yo trabajé en la zona 12, en el camino, ella era la secretaria de la iglesia y pudimos hacer lazos tan profundos, tan fuertes, que estos 14 años que estuve fuera de Guatemala, manteníamos el contacto. Nuestra hermana Ana fue probada muy fuerte, hermanos, con un cáncer, que gracias a Dios ella es una sobreviviente del cáncer, ¿verdad? Tuvo la oportunidad de platicar con la hija de nuestros hermanos, Martínez, ¿verdad? Tuvo el privilegio de ir a platicar con Wendy, estar con ella y darle su testimonio, cómo Dios es fiel a pesar de la circunstancia. Y hermanos, la verdad que el tenerlos aquí el día de hoy es una muestra del cariño de Dios para con nosotros y también del cariño de ellos hacia nosotros, hermanos. Así que cuando los salude al término, denle un gran abrazo, hermanos, porque de veras, hermana Ana, es un ejemplo para nosotros todo el sufrimiento que hubo con el cáncer y cómo salió adelante, ¿verdad? Pues bueno, qué bueno que están con nosotros, hermanos, y como le digo, gracias por venir, gracias por estar aquí. Y vamos a empezar, mis queridos hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su bendición. Padre, gracias por la bendición de estar aquí de nuevo en su casa para poder aprender de su palabra. Gracias, Señor, por el sermón del día de hoy, porque su Santo Espíritu nos enseñará, dirigirá a su siervo, Señor, para poder dar su palabra exacta como está en las Escrituras. Así que, Padre, glorifíquese a través de su siervo, de su iglesia, y gracias, Padre, por su palabra. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de unas pulseras que vendían como en los 80, en los 90? Dirán los jóvenes, ¿qué es eso, verdad? Que tenían unas iniciales, WWJD. ¿Quién recuerda? Eran unas iniciales, digamos, de una frase en inglés que en nuestro español se tradujo y se hizo muy famosa con la frase, ¿alguien la sabe? ¿Qué haría? Lo que pasa es que nuestra hermana Saskia es americana, ¿verdad? Por eso lo dio las palabras en inglés. En español es, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y la idea de esto era que cuando usted viera su pulsera, usted se diera cuenta y estuviera en una situación complicada, usted pudiera decidir, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús? Y yo creo que fue algo tan bueno esa campaña que a muchos jóvenes nos hacía reflexionar. Digo jóvenes porque era en aquel entonces, ¿verdad? ¿Sí? Nos hacía reflexionar, entonces venía algo en la vida y nos preguntábamos, ¿qué haría Jesús? Y no solamente sacaron pulseras, sacaron tantas cosas que en las casas, en las iglesias, estaban con ese lema, ¿qué haría Jesús? Y la idea era que cuando usted entraba en algo o que a lo mejor usted no sabía qué hacer, usted podría preguntarse, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Luego hubo un pastor que dijo, esa pregunta no está bien hecha, porque nosotros no debemos de preguntarnos ¿qué haría Jesús? Sino más bien ¿qué hizo Jesús? O ¿qué está escrita en su palabra para saber una norma y una guía? Porque si nos quedamos solamente con el ¿qué haría Jesús? Como que Jesús nos dejó abandonados, dice este pastor, ¿verdad? Y no, como tenemos en la palabra de Dios la guía, entonces la palabra de Dios nos puede decir qué debemos de hacer, en qué circunstancias. Recuerde que estamos viendo el tema de contracultura cristiana. Y la semana pasada definimos qué era la contracultura cristiana.
Definimos que cuando hablamos de cultura, no estamos hablando de la cultura guatemalteca, no estamos hablando de ese tipo de cultura. Y decíamos que el término cultura venía del verbo cultivar, ¿verdad? Y cómo por los años ha venido cambiando ese término. Y llegamos a una conclusión, que estamos hablando de cultura, de aquella cultura anti Dios, de aquellos valores, de aquellas instituciones, de aquellas personas que no tienen y no quieren saber nada de Dios, y que aún así pide que la sociedad estemos siguiéndoles y agarremos sus valores y vivamos de acorde a ellos, cuando la palabra habla en contra de esos valores. Dice a Primera de Juan, ¿se acuerdan que quedamos en ese pasaje? En Primera de Juan capítulo 2 versículo 15, que decía: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Se acuerdan que terminamos con ese pasaje el domingo pasado? Y les decía que mundo era todo ese sistema gobernado por el enemigo. Por eso dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del mundo, no provienen del Padre, sino del mundo. Y que este mundo, ¿qué va a pasar? Dice que este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese fue el sermón de la semana pasada. Ahí fue donde definimos qué era la contracultura. Y hoy quiero que veamos 3 razones por qué una contracultura cristiana. 3 razones que están en la Escritura, que el Señor Jesucristo nos los enseñó. Por eso en su boletín ustedes van a tener ahí sobre este tema. ¿Por qué una contracultura? ¿Por qué una contracultura cristiana? Dice ahí. Número 1, lo tienen ahí con su boletín, sígalo conmigo. Dice: porque Jesús nos enseñó que debemos ser diferentes en nuestra doctrina y forma de vida. Fíjese qué sencillo. Porque el Señor Jesús, esta es la primera razón, porque el Señor Jesús nos manda que debemos ser diferentes en nuestra doctrina y en nuestra forma de vida. Vamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. Déjeme decirle un poquito de Mateo capítulo 7. Es el final de un gran discurso, el discurso de la montaña, el sermón del monte se le conoce. Y el Señor Jesús ha terminado el discurso. Ha terminado desde capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Ha terminado con este discurso. Y vea lo que sucede. Verso 28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras del sermón del monte. Dice, pasa algo, que la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mis queridos, aquí hay una contracultura del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús no enseñaba igual que los escribas. Porque el Señor Jesús no enseñaba conforme a sus líderes religiosos. El Señor Jesús hizo una contracultura aquí, porque dice que la gente se admiraba. Me llamó la atención esta palabra, se admiraba. Quedaban asombrados, quedaban maravillados, atónitas. ¿Sabe que hay una traducción que puede dar como que se espantaron? Cuando usted le sorprende algo, muchas veces se asusta, ¿no es cierto? Ahorita estábamos en mi oficina con Eric Fuentes, ¿verdad? Y se cerró la puerta tan fuerte por un aire que los dos brincamos del asiento, ¿verdad? Pues parece ser que esa es la idea. Algunos piensan que la idea es sacados fuera por la misma impresión, sacados de sí mismo, dirían, ¿verdad? En mi tierra diríamos sacados de onda, ¿sí? Para los jóvenes, ¿verdad? Me sacó de onda, decimos, ¿verdad? Allá. Ahora, el tiempo verbal que se encuentra es que este asombro no fue una experiencia momentánea como el susto nuestro, ¿verdad? ¡Ay! Se cerró la puerta. No, sino que duró un largo tiempo.
Porque dice la Escritura, vean el verso 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Se admiraba de su doctrina, se admiraba de lo que enseñaba, porque veían que había diferencia en la doctrina de Jesús y en la doctrina que tenían los escribas. Y vean lo que dice el verso 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí deberíamos de pararnos un poquito, mis queridos. ¿Y qué significa esta frase? Como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hay un comentarista, hermanos, que nos resume esto en varias secciones. Número 1, ¿qué significa la frase como quien tiene autoridad y no como los escribas? Número 1, él hablaba la verdad. ¿Sí? Él hablaba la verdad. En comparación con los escribas, ellos eran corruptos, evasivos. Jesús hacía la diferencia. Él siempre hablaba ¿con qué? Con la verdad. Segundo, él presentaba temas de la vida de gran importancia. Ellos perdían tiempo en trivialidades. ¿Sí? 3, hablaba claro. Ellos divagaban. ¿Se da cuenta por qué la gente se asombró? ¿Sí? ¿Por qué quedaron asombrados, atónitos, maravillados? Porque Jesús hablaba claro a la gente. Ellos no. Ellos divagaban siempre. Usaba ilustraciones que ayudaban en sus enseñanzas. Vean los lirios, vean los pájaros. ¿Sí? Sencilla sus ilustraciones. Los discursos de ellos eran áridos, sin ilustraciones ni nada. Él hablaba con amor, se preocupaba por el bienestar de los demás. Ellos eran falta de amor, porque querían cumplir todo, como decimos, ¿verdad? A rajatabla, ¿verdad? Así querían cumplirlo. Él hablaba con autoridad, dice la Escritura, porque su mensaje venía de Dios el Padre y de las Escrituras. Ellos citaban fuentes falibles, citando a otros escribas. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, mi querido hermano, por qué termina Sermón del Monte con estas palabras? Porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Mi querido, mi querida, hoy vemos mucha predicación por la tele, por internet. Sabe que nuestro sermón se sube a la plataforma, se va por Facebook, se va a un canal de YouTube. ¿Sí sabía eso? ¿Cuánta gente nos puede escuchar? Mucha. El problema es qué es lo que estamos dando, qué es lo que estamos enseñando. Porque hoy en día alguien se puede parar en un púlpito y enseñar cosas que no son acordes a la palabra del Señor. Y eso se propaga. ¿Por qué? Porque todos tenemos acceso a las redes sociales, todos tenemos acceso al internet. Entonces va a haber diferencia cuando alguien realmente predica la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque debe de haber una contracultura. En nuestra iglesia, esta iglesia amada por el Señor, debe de haber una contracultura, que aquí siempre se predique ¿qué? La palabra del Señor. Que aquí somos diligentes los que nos subimos al púlpito para predicar. Por eso usted, mi querido, es como el alimento sólido que dice la Escritura. Es como, no sé qué vaya a comer ahorita, tampoco se lo quiero antojar, ¿verdad? Porque luego el estómago empieza a sonar, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero haga de cuenta que lo invitaron a un churrasquito, como dicen por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Y usted ya se está imaginando la carnita, ¿no es cierto? Así debería ser el domingo en el culto. Que usted se esté imaginando el sermón, que usted se esté imaginando las palabras. ¿Por qué? Porque esta iglesia tiene un compromiso con la palabra del Señor, de ser predicada, de ser enseñada.
Hermanos, yo no sé si usted se dio cuenta del canto nuevo que nos enseñaron hoy. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo. Dios tres en uno es pura teología, hermano. Si a usted le gusta la letra, escuche ese canto. Escúchelo y se va a dar cuenta, pura Biblia. ¿Sí? Mire, hermanos, somos tan celosos en esta iglesia por la palabra de Dios que tenemos cuidado quién se sube, porque queremos que sea eficiente el que esté aquí parado. ¿Por qué? Porque queremos hacer una contracultura. Mi forma de vida debe de ser una contracultura. El Señor Jesús no solamente por sus palabras admiró a la gente, no solamente por su doctrina, también admiró a las personas. ¿Sabe por qué? Por su conducta, por su forma de vida. Tengo que confesarles algo, hermanos. Desde que empecé a predicar contracultura, viene lo difícil en la vida, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque queremos vivir diferente, hermanos. Entonces viene, ¿cómo le contestas a la otra persona? ¿Sí? Viene entonces, ¿cómo vas a actuar en tu diario vivir? ¿Cómo vas a actuar en tu trabajo? Y le digo a mi esposa, desde que empecé a predicar contracultura, el Señor me está probando. ¿Sí? Mi nivel de querer ver a la gente a lo mejor ha disminuido. ¿Sí me explico? Y ahora quiero contestarle de otra manera que antes no contestaba. No sé si me explico. Hermanos, porque el que se sube a predicar aquí, hermanos, no solamente es hablar. Todos podemos hablar bonito, todos podemos comunicar. Problema es que tu vida te respalde lo que tú estás hablando y lo que tú estás diciendo. Pasa lo mismo con los músicos, mis queridos. Los músicos que están aquí al frente, que uno dice, wow, qué hermoso toca la guitarra mi hermano, ¿verdad? Sí, ¿qué hay detrás de su vida? ¿Sí? Y no solamente ellos, hermano, cada uno de los que venimos aquí a nuestra iglesia amada. Somos una contracultura viviente, hermanos. Ya dijimos que no vamos a agarrar las armas, ¿verdad? Ya definimos eso, ¿sí? Sino que con nuestra vida, con lo que sabemos de la Escritura, ¿qué haría Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Esa es nuestra contracultura cristiana, mis hermanos. ¿Cómo le contestamos a las personas? ¿Qué sucede cuando pasa algo en nuestra vida? ¿Cómo lo afrontamos? Eso es la contracultura, hermanos. Y eso es lo que Jesús trató de hacer y decir en este sermón. Luego vamos a entrarle al sermón de la montaña, porque el sermón de la montaña es una contracultura cristiana totalmente, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Se da cuenta? Hay una comparación. Jesús versus los escribas. ¿Cómo enseñaban ellos? Para que la gente viera en Jesús una excelente enseñanza, pero no solamente una excelente enseñanza, sino también un estilo de vida acorde a lo que estaban enseñando. ¿Sí? Porque mire, hermano, usted puede saber mucha Biblia, mucha teología. Usted puede desde chiquito haber venido a la iglesia y tener mucha capacidad intelectual, que es bueno. Yo no digo que no. Pero, ¿se acuerda de la ilustración de la cebollita? ¿Sí? Con un cuerpito chiquito, ¿verdad? Un tallito y el gran cabezón. ¿Sí? Cuidado con ser cristianos cebollas, hermanos. Cabezones y con un cuerpito chiquito. No, porque lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, lo que aprendemos día con día de la Escritura, lo ponemos ¿qué? En práctica. ¿Sí? Y esto le habla a alguien que está comprometido con la enseñanza bíblica, hermanos. Que quiero que usted crezca en su aprendizaje de las Escrituras. Que quiero que usted aprenda más de Dios, que lea su Escritura diaria. Pero de nada nos sirve, hermanos,
si no la ponemos en práctica. El Señor Jesús es un gran ejemplo. La segunda razón, hermanos, que aparece ahí en sus boletines: porque Jesús nos exhorta a no seguir los pasos o costumbres de este mundo. Vaya por favor a Mateo 20, versículo 20 en adelante. Mateo 20 en adelante dice lo siguiente: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sientan de estos dos hijitos míos amados, ¿verdad? Sí, una mamá, ¿verdad? Hablando de sus hijos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vea la petición. No quería nada la señora, ¿verdad? Ahora, ¿quién es? Dice que la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. ¿Quién era esta señora? Parece ser, mis queridos, que la madre era Salomé, hermana de María, la madre de Jesús. Entonces Salomé sería la tía de Jesús y Juan y Jacobo serían ¿qué? Sus primos hermanos. Como diríamos hoy en día, quería su huesito, ¿verdad? Sí, en la política. ¿Qué quería? Quería que sus primitos estuvieran uno a la derecha y el otro ¿a qué? A la izquierda. Pero ¿de dónde viene ese pensamiento, mis queridos? Este pensamiento viene de una mala interpretación de Mateo 19. Dele vuelta ahí a su Biblia. Mateo 19, versículo 27. Vea lo que acababa de enseñar el Señor Jesús. Dice, entonces, 19:27, respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero ¿sabe qué hizo estos dos hermanitos? No, ¿cómo nosotros vamos a estar con los 12 juzgando? No, yo quiero el puesto de honor. Mamá, es tu sobrino. Dale unas baleaditas, ¿verdad? Dale unos chuchitos, algo rico, ¿verdad? Para que pues pueda, que la sangre llame. ¿Se da cuenta lo que querían, hermanos? Está Jesús y está Jacobito y Juanito, ¿verdad? Sí. Mire la respuesta del Señor Jesús. Vayamos al capítulo 20. Fíjese el verso 22. Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Se da cuenta? No saben lo que están pidiendo. Muchas veces pedimos cosas que ni sabemos, mis queridos. Ni sabemos lo que pedimos. ¿Por qué? Eso no me toca a mí decir quién está a la derecha o a la izquierda. Eso le toca a mi Padre Celestial decidir esto. Pero ahí no cabe el problema, mis queridos. Como dice ahí en sus boletines, si quieren ver, dice, y lo puse a propósito, hermanos, dice: muchas veces, por seguir los pasos de este mundo, entramos en conflictos los unos a los otros. Vea lo que sucedió. Versículo 24. Cuando los 10, ¿quiénes eran los 10? ¿Se acuerdan que eran 2 discípulos? Jacobito y Juanito. Pero todavía hacían falta ¿cuántos? 10 más. Cuando los 10, dice, oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Mire, era algo que todos querían, pero nadie se animaba a decirlo. Y cuando vieron que Jacobo y Juan se les adelantaron, ¿qué sucedió? Se enojaron. Y entonces Jesús tiene que darles una gran lección. Vean lo que dice. Entonces Jesús, llamándolos, ¿a quiénes? ¿A los 10? No, a los 12, a todos. Llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas
Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. ¿Eso lo sabemos, hermanos? ¿O no lo sabemos? Sabemos que en nuestras naciones, dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero vea la contracultura, hermanos del Señor Jesús. Versículo 26. Mas entre vosotros no será así. Eso es contracultura, mis queridos. Mas entre vosotros eso no será así. En el mundo puede pasar. En este sistema antidios, donde los gobernantes pueden ponerle el pie a la gente, donde la gente se puede enseñorear, dice, entre vosotros no va a ser así. Mire, hermanos, cuando yo estaba leyendo la escritura y me encuentro con esta frase, entre vosotros no será así, hice un brinco, hermanos. El asombro de la escritura. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta seguir a este mundo, nos gusta poner el pie, nos gusta enseñorearnos, que vean quién es el que manda, que vea quién es el jefe. ¿Sí me explicó? Entre vosotros no será así. Fíjense lo que dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestra diaconía, vuestro servidor. En griego la palabra diaconía. Fíjense lo que está diciendo Jesús. El que quiera hacerse el grande, el que quiera estar a la derecha y a la izquierda, porque eran puestos de honor. Cuando un rey tenía a la persona a su derecha, era el puesto de honor más grande, y el segundo puesto de honor más grande era hacia la izquierda. El que quiera tener el puesto de honor, ¿qué tiene que hacer? Será vuestro diácono, será vuestro servidor. Y no termina ahí, mis queridos. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro dulos, esclavo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, mi querido? En la iglesia del Señor no funciona lo que este mundo nos dice en cuanto a liderazgo. No funciona en cuanto a quién es el primero, porque Jesús dio la fórmula. ¿Quieres ser el más grande? Sé el servidor. ¿Quieres ser el primero? Sé el esclavo. Es que este mundo nos dice lo primero, lo diferente. ¿Querés ser el más grande? ¿Sí? Humilla. ¿Querés ser el primero? No te preocupes, ponte de líder y vas a ser el number one, ¿verdad? ¿Sí? El número uno, ¿sí? No termina ahí, hermanos. Dice, verso 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y estaba poniendo la ilustración del esclavo que es vendido y que es comprado. Rescate, ¿verdad? Es la idea. ¿Se da cuenta, hermano? Hemos visto dos razones por qué la contracultura. Hemos visto por la enseñanza, el estilo de vida. Hemos visto no seguir los patrones de este mundo, porque no son los correctos, porque están mal, mis queridos. Y Jesús nos dice cómo sí, cómo hacer. El tercer propósito lo tiene ahí también en su boletín. Dice, porque la Biblia nos recuerda lo que realmente hemos aprendido de Cristo. Es un pasaje que me encanta. Vaya conmigo a Efesios, por favor. Efesios, ahí lo tienen, capítulo 4. Y dice que leamos el verso 20, pero antes voy a leer desde el verso 17 para que nos quede en claro la contracultura, mis queridos. Vea lo que dice la escritura. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza
de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de inmundicia. Y vea cómo empieza el verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Se ve la contracultura, hermanos? Ellos pueden vivir de esa manera, alejados de Dios, en la ignorancia. Pero ustedes, nosotros, un servidor, no hemos aprendido así. ¿De quién? De Cristo. Y este más, mis queridos, conectivo, de contraste, viene hablando de esta gente, cómo viven por la ignorancia de su corazón. Pero voy a contrastar. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Pero hay un condicional. ¿Cuál es el condicional? Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Se da cuenta por qué tenemos que hacer una contracultura, hermanos? Porque nosotros hemos creído en Jesús, porque nosotros se nos ha enseñado la verdad del Evangelio, porque nosotros sabemos cómo debemos de actuar. Porque cuando está la tentación, dice la Escritura, huye de las pasiones juveniles. Porque cuando el Señor fue tentado, nos enseñó que por medio de la palabra de Dios podemos vencer la tentación. ¿No es cierto? Escrito está, escrito está, escrito está. Mis queridos, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, para que nos enseñe, para que nos exhorte, dice el apóstol Pablo en Colosenses. ¿Se da cuenta por qué es necesario una contracultura, mis queridos? ¿Cuáles son esas razones? Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Qué es lo que usted ha aprendido de Cristo, mis queridos, que lo hace diferente? No raro. Ojo, diferente. ¿Sí? ¿Qué es lo que usted ha aprendido de Cristo que lo hace actuar correctamente? ¿Qué es lo que usted ha aprendido de Cristo que no lo hace vivir como vive la otra señorita que a lo mejor se sienta con usted en la escuela, pero que no tiene valores ni principios cristianos? ¿Sí? ¿Qué ha aprendido usted de Cristo, mi querido varón, mi querido empresario, que usted lleva su empresa diferente a como la llevan los otros? ¿Me explico, mis queridos? ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido de Cristo que me hace ser diferente en lo que yo estoy haciendo, en mi trato, en la escuela, en el trabajo, en la casa? ¿Qué es aquello, mis queridos? ¿Qué es aquello? Porque dice el verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no vivan como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Viven en la vanidad de su mente. Dicen que tiene el entendimiento entenebrecido, no pueden ver más allá. Dicen que vive en la ignorancia de sus corazones. Pero usted no, porque usted es un hijo de Dios, porque usted conoce a Dios. Usted tiene que brillar, usted tiene que ser diferente. Usted tiene que ser diferente, mi querido. Y es ahí donde les digo, vamos a ser probados. Vamos a ser probados. Agradezco a muchos de ustedes por sus oraciones, hermanos. Se enteraron algunos que me caí, que me golpeé la parte trasera jugando básquetbol. Lo curioso es que muchos me hacían en el hospital, otros no sé dónde, ¿verdad? Hasta alguien me dijo, ya te íbamos a cafetear el domingo, me dijeron, ¿verdad? No. Gracias a Dios, nomás fue como un latigazo, pegué con el cemento, ¿verdad? Pero gracias a Dios son jaquecas, dolores de cabeza, hasta ahí va ahorita, ¿verdad? Mis queridos, gracias por estar preocupados. Gracias por orar unos por otros, como dice, ¿verdad? Tiene que ver, mis queridos, el que nosotros juntos podamos entender y saber
la diferencia. Le digo a mi esposa que ese día que me pasó el accidente, no sé por qué todos, estoy en un club de básquetbol que jugamos todos los miércoles. Todos estábamos enojados, todos estábamos jugando muy fuerte, porque siempre es familiar, siempre es más cordial, ¿verdad? Pásale, o te hago un foul, pero tranquilo. Y ese día estábamos todos, hasta nos encaramos con uno, ¿verdad? ¿Por qué no me la pasas? Y estaba yo sentado después de haberle preguntado a esta persona, ¿por qué no me la pasas si estaba solo, verdad? ¿Por qué quieres jugar tú solo? ¿Sí? Me salió lo Enríquez, hermano. ¿Sí? ¿Y sabe qué? El Señor me ponía una palabra: contracultura, contracultura, contracultura. Hasta que no me paré y le dije a mi compañero, ¿verdad?, de juego, pues perdóname, le dije, no sé qué me pasa, no sé por qué te estoy reclamando, perdóname, sigamos jugando tranquilos. Y aprendí algo, hermanos, que muchas veces seremos probados, pero la pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar? Porque mi idea de estar con ellos no es que vean mi forma espectacular de jugar básquetbol, porque no juego así. Mi idea con ellos es poderle enseñar cómo vive un hijo de Dios, cómo se comporta en un juego, cómo puedo compartirle el evangelio a aquella persona que a lo mejor no conoce del Señor. Contracultura, mi querido. A lo mejor te vas a equivocar, escúchame bien. A lo mejor te vas a equivocar. A lo mejor te vas a enojar. A lo mejor esta semana no vas a hacer la contracultura que necesitas hacer. A lo mejor vas a tener la tentación de copiar en el examen. Pero siempre recordate, contracultura, que es a lo que el Señor nos está llamando, a ser diferentes, a brillar en un mundo de oscuridad. Sabe que en la iglesia de Éfeso se había metido una idea, una filosofía naciente, una doctrina naciente que se llamaba el gnosticismo. Y estaban fomentando un desenfreno moral. Ellos enseñaban y decían que lo que tú hacías con el cuerpo no tenía ninguna consecuencia con el espíritu, que la vida moral no tenía nada que ver con la vida espiritual. Pero eso no es cierto. Eso era falsa enseñanza. Y sabe, en una iglesia de México se metió una idea que dividió a la iglesia. Y la idea era, mira, no importa lo que vos hagas con el cuerpo, si vas a pecar, no importa. Lo que importa es lo de adentro, tu espíritu. Entonces, como que daba cierto permiso ¿a qué? A pecar. Cuando la Escritura dice, hijitos, si por alguna casualidad hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Es muy diferente a decir, no, es que yo voy a pecar, a fuerzas tengo que pecar, ¿sí? Al cabo que yo ya me voy con Dios. No, hay que tener cuidado. Somos una contracultura cristiana. Y hermanos, de todo lo que les he dicho, llévese esto en su corazón. Necesitamos vivir una contracultura cristiana para que nuestra forma de vida y enseñanza sean diferentes a la que este mundo ofrece. Se lo vuelvo a leer. Necesitamos vivir una contracultura cristiana para que nuestra forma de vida y enseñanza sean diferentes a lo que este mundo nos ofrece. Hermanos, si nosotros no somos contracultura, ¿quién va a ser? Si nosotros no nos oponemos a esa cultura anti Dios, anti la palabra de Dios, entonces ¿quién? Pero como les digo, no vamos a agarrar las armas,
No, con nuestra enseñanza y con nuestra forma de vida. Vamos a hacer una contracultura cristiana. Padre, gracias por su palabra. Gracias por lo que el día de hoy nos ha enseñado. Gracias por estos 3 pasajes, Señor, donde vemos la diferencia del Señor Jesús, donde podemos ver que la gente se admiraba por su doctrina, por su enseñanza, pero también por su estilo de vida, Señor. Gracias, porque eran diferentes a los escribas, Señor, a los líderes religiosos. Gracias también, Señor, porque pudimos observar que entre vosotros no será así. Gracias, Padre Santo. No podemos seguir los patrones de este mundo cuando su palabra dice lo contrario, Señor. Señor, también hemos visto que no hemos así enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Los que no le conocen pueden vivir de tal manera, Señor, que no les importa, pero nosotros sí tenemos que vivir de una manera que te glorifiquemos, que seamos un ejemplo a las personas de afuera. Señor, gracias por su palabra. Gracias por la exhortación del día de hoy. La tomamos porque viene de usted, Padre Santo, viene su palabra. Bendiga a la iglesia. Bendiga, Padre Santo, a cada una de las personas aquí presentes. Bendiga, Señor, a los enfermos. Bendiga, Padre Santo, a los que no tienen el trabajo para poder salir adelante esta semana, Padre Santo. Bendiga a aquella persona que vino con un corazón contrito el día de hoy, Señor. También bendiga a aquel que vino alegre, contento, Señor, a escuchar su palabra. Gracias, Padre Santo. Bendito sea, Señor. En Jesucristo oramos. Amén y amén.